Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase. Con azul. A 5. 27, estamos a 6 de marzo. Okay. Jesús Alexander, ¿se encuentra? Jesús, Rocío. Presente. Bien. José Barajas. José Barajas. Gerardo Giovanni. Bueno, Gerardo Giovanni se está conectando apenas. Carmen. Presente. Muy bien. Edwin. Víctor. Presente, profe. Muy bien, Víctor. Fernando. Presente. Muy bien. Luis Alviso. Presente. Edgar. Pedro. Juan Miguel. Alan Leal. Isaí. Carlos Alberto. Rogelio Cantú. Presente. ¿Quién dijo? Ah, ok. Muy bien, Rogelio. Josué. Presente. Muy bien. Rigoberto. Jimmy. Luis Enrique. Presente, maestro. Ok. Juan Manuel. Ok, Jimmy. Juan Manuel. Y Sara. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, ¿quién es? Falto yo, Gerardo Garza. Gerardo Giovanni, ¿verdad? Sí. Ok. Presente, profe. Isaí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Edwin, ¿verdad? Edwin Castillo. Sí, Edwin. Ok. ¿Quién más? Buenas tardes, profe. Pablo Salinas. Pablo Salinas. Buenas tardes. ¿No vino ¿o qué? ¿Son todos? Llega hasta las 2. Porque me está hablando Nares, me imagino que quiere Puesto Jesús Alexander, aquí estoy. abrir el portón. Jesús Alexander. Muy bien. Ok. Muy bien. Ya corrigieron lo de mi nombre, ya aparece correctamente. Marco Para hacer el Alejandro. comentario. Muy bien.
Bien, vamos a empezar la clase. ¿Sí me toma asistencia, profe? ¿Quién? Isaí, Ah, sí. gracias. Ujú. Profe, a mí sí me tomó asistencia. ¿Nombre? Luis Alviso. Sí, Luis. Sí, Ok. que se presente. Gracias. No, este no era. No, esta no era. Esta era la de otra materia. Ok, a ver, déjenme ver el Zoom. ¿Dónde quedó? Ok, aquí está. Empezamos con procesos. Ok. Bien. Muy bien, vamos ahora a ver lo que es el yacimiento del petróleo, ok, que es la materia de procesos del petróleo. Ujú. Ok. Si bien vamos a hablar de los yacimientos, ok, a ver. Se me cerró aquí. A ver, espérame un tantito porque no sé por qué se me cerró. Muy bien. A ver. Compartir. Aquí está. Muy bien. Ok, hablemos de la perforación. Ok. Nos dice que el petróleo se halla a gran profundidad, generalmente de 3.000 a 4.000 metros, aunque existen pozos de 5.000 a 6.000 metros de profundidad. De acuerdo con la profundidad proyectada del pozo, las formaciones que se van a atravesar y las condiciones propias del subsuelo, se selecciona el equipo de perforación más indicado. La mayoría de los pozos petroleros se perforan con el método rotatorio. ¿Okay? En este tipo de perforación rotatoria, una torre sostiene la cadena de perforación formada por una serie de tubos acoplados. La cadena se hace girar uniéndola al banco giratorio situado en el suelo de la torre. ¿Okay? Lo que viene siendo el método rotatorio, meramente hagan de cuenta que están viendo un taladro. ¿Ok? Ustedes hacen la presión, han manejado algún taladro, se lo han utilizado o han visto, ya ven que tiene una broca, esa broca pues va penetrando una pared, bueno, casi es el mismo procedimiento, ¿ok? El mismo procedimiento, pero ahora en este caso hacia el suelo, ¿ok? Con la finalidad de llegar a los 5.000 o dependiendo, si puede ser hasta los 5.000 o 6.000 metros
sobre el suelo. Entonces, el crudo atrapado en un yacimiento se encuentra bajo presión. Si no estuviera atrapado por las rocas impermeables, habría seguido ascendiendo debido a su flotabilidad, hasta brotar a la superficie terrestre. Por ello, cuando se perfora un pozo que llega hasta una acumulación de petróleo a presión, el petróleo se expande hacia la zona de baja presión, creando un pozo de comunicación con la superficie terrestre. Sin embargo, a medida que el pozo se llena de líquido, aparece una presión contraria al depósito y pronto se detendría el flujo de líquido adicional hacia el pozo, si no se diera otras circunstancias. ¿Ok? En este caso, hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer la perforación. ¿Ok? Con el método giratorio, vamos a llegar, ¿ok? En este caso, taladrar hasta llegar a esta punta. Pero, ojo con esto, cuando llegamos a este yacimiento, hagan de cuenta que lo que nosotros tenemos es una burbuja. ¿Ok? Porque obviamente si no estuviera como en encapsulado, ¿verdad? Pues buscaría salida y por obviamente buscaría la parte superior, que sería la superficie. ¿Ok? Entonces, vamos a taladrar hasta llegar a este punto y esto es lo más difícil. ¿Ok? Vamos a ponerlo en este punto, lo más difícil. ¿Por qué? Porque al momento nosotros de hacer esta perforación, por ahí vamos a crear esta presión y va a salir hacia la superficie. ¿Ok? De esta forma, como pueden ver en la imagen, aquí una pequeña imagen, vamos creando este pozo. A ver, antes que nada dejen aceptar a sus compañeros. ¿Ok? El chat. ¿Ok? Entonces, de esta forma, vamos a llegar hacia el subsuelo. Dependiendo, ¿verdad? Vamos a depender mucho del espacio. Estamos hablando de 3, 4 kilómetros hasta 6 kilómetros de profundidad. Ahora, si bien tenemos ahora lo que es la producción, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva hasta aquí? Hasta yo, profe, ¿hasta dónde? Adelante, hasta aquí. Ok. El petróleo crudo entrampado en el subsuelo está asociado a gas y agua. Se mantiene ahí bajo presión. Cuando después de realizada la perforación se pone el pozo en producción, el nivel de presión en el reservorio determina según los caudales de petróleo extraído hasta cuando el petróleo llegara sin ayuda alguna a la superficie. Si las presiones son altas, el petróleo es forzado a desplazarse hacia el fondo del pozo y fluye hacia arriba. Lo hace a través de una cañería de producción, el tubing, de 5 a 10 centímetros de diámetro, que se baja cuando termina la perforación y se instala adecuadamente. La tubería que, unida a la cañería de intubación por empaquetaduras especiales, que a veces sirve también para aislar distintas capas productoras. El control de la producción se realiza en superficie por medio del árbol de Navidad, compuesto por una serie de válvulas que permite cerrar y abrir el pozo a voluntad, y a donde la sugerencia se regula mediante un pequeño orificio cuyo diámetro dependerá del régimen de producción que se quería dar al pozo. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Isaí. Ya te anoté aquí. Ok, básicamente, un poquito de lo que vimos en la diapositiva pasada, perforar hasta llegar a este yacimiento, ¿verdad? Donde, volvemos a lo mismo, ahí se tiene en una presión, ¿ok? Al momento nosotros de perforar, hagan de cuenta que hacen ese pequeño agujerito, ¿ok? Imagínense en un globo, ¿verdad? Hacen un pequeño agujerito y por ahí busca salida lo que es la presión del petróleo. Entonces,
¿A poco? Chinga, man. Oh, aguas ahí con el micrófono. Sí, lo viste con Isaíto, dije, no, Entonces, que venían el martes otra vez, dice Lalo. a ver, vamos a apagarle tantito el micrófono a Isaí. Y le... Ay, ay. ¿Ok? Entonces, utilizan lo que es el árbol de Navidad, no comúnmente, ¿verdad? La torre petrolera, como lo ves en la foto. Entonces, vamos haciendo este procedimiento. ¿Quién me ayuda con la segunda parte de la diapositiva? Yo, A ver, profe. adelante. Yo le ayudo. A ver, Jesús. ¿Me dijiste? Primero Jesús. Cuando- Jesús, ¿se escucha raro ahí el micrófono? Yo le ayudo, profe. A No, ver, profe, deje morillo, espérame. En la superficie el petróleo en solución hacia una planta de procesamiento que se a ver. Ahí va. Cuando llega a la superficie, el petróleo crudo mezclado con un gas en solución es bombeado hacia una planta de procesamiento que separa el gas del petróleo, enviándolo hacia tanques de almacenaje. La producción de distintos pozos tiene enormes variaciones. Algunos aportan un poco más de unos pocos metros cúbicos, otros más de 1 millar por día. Esto se debe a la diferencia de factores, entre ellos el volumen del proceso del petróleo almacenado en el espacio, de las capas productoras, su permeabilidad, etcétera. El periodo de sugerencia natural resulta, lógicamente, el de menor costo de producción por el mismo yacimiento. Muy bien, excelente. Seguimos con lo mismo, ¿verdad? Obviamente, al momento de encontrar el yacimiento, no nada más es petróleo, ¿ok? También vamos a tener lo que es gas. Entonces, esto, ¿verdad? Al final de cuentas, vamos a realizar la perforación y va a tener esta unión. No sé si ustedes, ¿verdad? Han pasado gasolina, ¿verdad? Han pasado gasolina a lo que es un vehículo, agarran la yoga, lo que es comúnmente le dicen, ¿verdad? La yoga, ¿verdad? Le ponen la manguera, ¿verdad? Y simplemente le soplan, ¿verdad? Hace este método de succión, ¿ok? Lo mismo, ¿verdad? Obviamente la temperatura, estamos hablando ya que antes de perforar, ¿verdad? No es otra cosa más que dentro de ese yacimiento, con la temperatura que habíamos hablado anteriormente del subsuelo, ¿verdad? Va a generar este tipo de presión, como si fuera una olla express. Entonces, vamos a tener que hacer esta perforación y al momento de hacer la perforación, pues todo, ¿verdad? La presión busca salida. En este caso, va a depender mucho, ¿ok? La presión, obviamente, del tamaño del yacimiento, ¿verdad? Y de la profundidad del mismo. ¿Por qué? Porque si bien habíamos hablado anteriormente, entre más profundo esté el yacimiento, más temperatura va a tener. Entonces, a eso añaden el tamaño del yacimiento, pues vamos a generar desde la presión en metros hasta millares. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, maestro. Sí, adelante. ¿Mm? Otra verdad para la presión. Empezamos por partes, ¿ok? La recuperación primaria. ¿Quién me ayuda a leer para darle los puntos de participación? Adelante, Luis. Ok, adelante. Primera etapa de la producción de hidrocarburos.
en la cual la energía del yacimiento natural, tales como la de drenaje por gas, el drenaje por agua o el drenaje gravitacional, desplaza los hidrocarburos del yacimiento hacia el pozo y hacia la superficie. Inicialmente, la presión del yacimiento es considerablemente más elevada que la presión del fondo del pozo dentro de él. Esta elevada presión diferencial natural empuja los hidrocarburos hacia el pozo y hacia la superficie. No obstante, a medida que la presión del yacimiento disminuye debido a la producción, de la misma forma lo hace la presión diferencial. Para reducir la presión del fondo del pozo o incrementar la presión diferencial para aumentar la producción de hidrocarburos, es necesario implementar un sistema de levantamiento artificial, tales como una bomba de varilla, una bomba eléctrica sumergible o una instalación de levantamiento artificial por gas. La producción utilizando el levantamiento artificial se considera como recuperación primaria. La etapa de recuperación primaria alcanza su límite cuando la presión del yacimiento es tan baja que los índices de producción no son económicos o cuando las proporciones de gas o agua en la corriente de producción son demasiado elevadas. Durante la recuperación primaria se produce solo un pequeño porcentaje de los hidrocarburos inicialmente en el lugar, típicamente alrededor del 10% para los yacimientos de petróleo. La recuperación primaria también se denomina producción primaria. Muy bien. Gracias, Luiso. Ya te noté. Ok. En este caso, ¿qué queremos decir con esto? Que al momento de la perforación aportamos, ¿verdad? Principalmente, ok, aprovechamos la presión que tiene el mismo yacimiento. Pero ¿qué pasa? Como todo, como cualquier globo, ¿verdad? Que ustedes inflan, sueltan la boquilla y se acaba el aire, ¿verdad? En este caso, la presión que hay dentro de este, pues necesitamos, ¿verdad? Porque necesitamos seguir extrayendo y sacando. para eso hay que succionar, ya tienes que meterle un tipo de succión, ¿no? Exactamente. Y aquí ya entramos con la recuperación primaria. ¿Cómo lo hacemos? Mediante gas, agua, los tipos de recolección, que lo vamos a ver más adelante, como la fracturación, que es mediante a base de agua, como ejemplo. Entonces, vamos a ir sacando los hidrocarburos, ¿verdad? Vuelvo a repetir, porque al principio utilizamos la misma presión que hay dentro del yacimiento, ¿ok? Si no, ya que se acabe la presión, obviamente no va a subir, ¿verdad? Porque ya no hay presión, pero ahí sigue estando, ¿ok? Vamos a tener que utilizar diferentes tipos de métodos, ¿ok? Ok, esta es a base del empuje por agua, ¿ok? Vemos aquí lo que es el petróleo y lo vamos elevando, ¿ok? Si entendemos, ¿verdad? Al igual que el agua con aceite, cuando nosotros hemos visto, ¿qué es lo que pasa? A ver. No, Pues no se juntan. Se corta. El agua como... Sí, no se mezcla. Exactamente. Aquí tenemos una mezcla heterogénea, ¿ok? Que básicamente están unidos, pero no están completamente. Entonces, se separa y de esta forma vamos haciendo el tipo de succión que nosotros vamos utilizando. Como Ahora, también en el mar, profe, hay unos mares que no se juntan. exactamente, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Les repito, el tipo de, en este caso que utilizamos el agua, ¿verdad? Lo que hacemos es inyectar, ¿verdad? Que es básicamente eso, inyectar el agua a este pozo. ¿Para qué? Para que el petróleo mismo se dé a flote y así poder tener una mejor succión. Muy bien. Luis Enrique, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profesor. Recuperación secundaria.
Segunda etapa de producción de hidrocarburos, durante la cual un fluido externo como agua o gas O me voy a inyecta en el- partir un se inyecta en el nacimiento. aguacate. Perdón. Miguel, el micrófono. Adelante. Se inyecta en el yacimiento a través de pozos de inyección ubicados en la roca que tengan comunicación de fluidos con los pozos productores. El propósito de la recuperación secundaria es mantener la presión del yacimiento y desplazar los hidrocarburos hacia el pozo. Las técnicas de recuperación secundaria más comunes son la inyección de gas y la inundación con agua. Normalmente el gas se inyecta en el casquete de gas y el agua se inyecta en la zona de producción para barrer el petróleo del yacimiento. Durante la etapa de recuperación primaria puede comenzar un programa de mantenimiento de la presión, pero es una forma de recuperación mejorada. La etapa de recuperación secundaria alcanza su límite cuando el fluido inyectado, ya sea agua o gas, se produce en cantidades considerables de los pozos productores y la producción deja de ser económica. El uso sucesivo de la recuperación primaria y la recuperación secundaria en un yacimiento de petróleo produce alrededor del 15% al 40% del petróleo original existente en el lugar. Muy bien, gracias. Entonces, como básicamente casi llegando a los últimos recursos, ¿verdad? De terminación, ¿ok? De este yacimiento, ¿ok? Vamos a entender que básicamente es parecido a la recuperación primaria. ¿Ok? Ejemplo de la inyección por agua. Es la técnica utilizada para la explotación de yacimientos agotados o de baja presión. Genera un aumento de presión a través de la inyección de agua, lo que permite extraer un mayor porcentaje de los recursos alojados en el reservorio. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Inyectamos el agua para que así pueda tener presión. Por eso dice, ¿verdad? Que hay mucho, este tipo de producción consume mucha agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues imagínense, un pozo, lo que es el pozo, el yacimiento, perdón. El yacimiento, ¿verdad? ¿Qué tan grande va a ser? Y para inyectarle el agua y poderle ir sacando ya básicamente casi lo último. ¿Ok? Casi lo último. Todo con la finalidad, ¿verdad? De hacer presión y que este pueda salir. Ya después hablaremos de la fracturación, ¿verdad? Lo que genera esta inyección, ¿verdad? Ahorita nada más es entender que para el yacimiento introducir el agua, ¿verdad? Pueda ahora sí que aventar el petróleo. Disculpe, profe, ¿y qué Mande. tipo de agua se inyecta? ¿Es un agua especial procesada o cómo está ahí la situación? Básicamente agua sin, no buscamos agua tanto de mar, no buscamos agua tratamos de que sea el agua más, ¿cuál es? Ay, se me fue la palabrita esta. Ligera, manejable. Más manejable, sin menos procesos, ¿verdad? Tratamos, ¿por qué? Porque al momento nosotros de inyectar el agua, ¿verdad? Igual, estamos haciendo una mezcla, ¿verdad? Y si nosotros, porque pueden decir, es que le vas a inyéctale agua con sal, ¿verdad? Que es la del mar. Ok. Sí, pero al momento tú de inyectar esta agua, pues trae sales, trae minerales. ¿Ok? Que al momento de su extracción y de su proceso, nos va a dañar lo que es el petróleo. Si se trata de introducir agua, pues lo más limpia, ¿verdad? Lo más purificada a cuestión, ¿verdad? No agua purificada de tomar, claro que no tiene ningún chiste porque no va para eso, pero sí que lleve un proceso de pureza, ¿verdad? Más que nada, y no se ve afectado el mismo petróleo. ¿Con qué? Con sales, con minerales, con todo estos recursos, ¿verdad? Que También pueden. ¿Mande? También los surfactantes en yacimientos, ¿no?
¿Cómo? No alcancé a escuchar bien. ¿Cómo? Utilizan una solución que le llaman surfactantes, ¿no? Ahí más que nada para hacer este tipo de presiones. Muy bien. Ahora, si bien ya entendimos lo que era el yacimiento, su origen, ¿verdad? No es nada más de que escarbemos 2, 3 metros y vamos a encontrar petróleo, va a ser muy, muy difícil. ¿Ok? Cómo sacar este producto, ya sea gas o sea petróleo, y poderlo exportar. Ahora vamos con el transporte. ¿Cómo vamos a introducir o qué es lo que vamos a introducir en este caso? ¿Le ayudo, profe? Adelante, Juan Manuel. Transporte del petróleo. Desde los tanques de almacenaje en los yacimientos, el petróleo crudo es transportado por ramales internos hasta líneas trocales de oleoductos, donde se lo bombea a veces a largas distancias, hacia terminales oceánicas o refinerías. Como lo general, el petróleo se encuentra a grandes distancias de los centros del consumo. Los oleoductos integran una parte importante de los recursos financieros que deben destinar las empresas para sus inversiones de capital. Muchos oleoductos se entierran por debajo del nivel del suelo y todos demandan procesos especiales para protegerlos de la corrupción. La tubería de acero es el elemento mayor costo de un oleoducto y puede representar entre un 35 y un 45% de la inversión total. Se han desarrollado aceros especiales y de gran resistencia a técnicas y de menor. A ver, También se te fue la voz ahí, Juan. ¿Qué haces aquí? ¿Sí me escucha? Ahora sí ya, porque se está... Ok. se está- ¿Te quedaste en se han desarrollado, compañero? Bueno, vamos a continuar. Se han desarrollado aceros especiales de gran resistencia a la tensión que permite construir cañerías más delgadas y de menor costo. También se ensayaron de aluminio y de material plástico, aunque las de acero especiales siguen siendo las más utilizadas. Además de los oleoductos convencionales exclusivamente destinados al transporte del petróleo crudo, existen los poliductos, en condiciones de transportar una variedad de productos petroleros ya procesados en refinerías. Básicamente, la tubería, lo que estamos hablando aquí es, lo vamos a tener que hacer con tubería, ¿ok? Entonces, esta tubería tiene que ser especial, ¿por qué? Número uno, la presión, ¿ok? La presión que ejerce, ¿verdad? El subsuelo es una, ¿ok? ¿Y cómo se dan cuenta ustedes? Muy fácil, ¿ok? Si ustedes han ido a una alberca, a un río o al mar, ustedes bajan, ¿verdad? Ahí empiezan a nadar a un poquito de profundidad, ustedes van a sentir la presión, ¿verdad? Ahora imagínense a tanto nivel que estamos hablando de 3,000 hasta 6,000 metros, pues la presión es más alta. Entonces, por eso se necesita materiales, ¿verdad? No es nada más de comprar un tubito como que si fuera de ferretería, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión que encontramos en el subsuelo es alta. Ahora, añádenle, ¿verdad? La corrosión, ¿ok? No nada más es de ir de poner cualquier tubo. Se habla, ¿verdad? Y nos dice que el acero es uno, ¿verdad? ¿Por qué? Por su alto grado de durabilidad, de resistencia,
¿Ok? Resiste la corrosión. El aluminio Exactamente. aluminio de plástico. Sí, son de acero, de tipo de cédula 40, cédula 80 el tubo, ¿verdad? Y viene protegido con un material de, como si fuera un RAM 100, ¿verdad? Ujú. Excelente, muy bien, Marco Alejandro. Más que nada es por eso, ¿verdad? Entonces, bien pudiéramos meter cobre, pero el cobre lo que tiene es que no aguanta suficientemente la presión. Entonces, queda descartado lo que es el cobre. Entonces, uno de estos viene siendo lo que es el aluminio y lo que es el mismo acero. La diferencia de uno, ¿verdad? Que obviamente el aluminio sí es buen material. Estamos hablando que es uno de los materiales más moldeables, de suficiente presión, pero pues en realidad, ¿verdad? Es más caro el aluminio que el mismo acero. Entonces, por eso se opta por el acero, principalmente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, no, es como una línea de descarga, ¿no? El transporte del petróleo, ¿no? Cuando hace la construcción de una línea de descarga. O ya sea Exactamente. gasoducto, que se le tiene que hacer lo que es la prueba hidrostática primero en la tierra, ¿verdad? Para ver la presión y para ver si no tiene fuga la tubería. Y pues de ahí llega el módulo de recolección y de ahí va a la estación donde ya se separa por el método trifásico, donde separa el condensado, gas o agua, ¿verdad? Exactamente. ¿Ok? Básicamente estamos hablando de la tubería y de cómo va a llegar a todos estos procesos. Si bien los poliductos pueden transportar distintos tipos de petróleo crudo, queroseno, nafta, gasoil y gas licuado, que es el gas LP, ¿ok? El transporte se realiza en baches sucesivos, de acuerdo a las programaciones preestablecidas, controladas por centros de computación, encargada de regular la presión y la velocidad de desplazamiento de cada producto particular, a condición que se cumplan ciertas normas. El nivel de mezcla de los sucesivos productos que pasan por el poliducto alcanza solo a pocas decenas de metros. Dado los enormes volúmenes transportados, los niveles de contaminación solo llegan a una fracción del 1%, lo que permite, sin que los costes afecten la operación, degradar el nivel del producto de menor calidad, la fracción que pasó por el poliducto. Sucede normalmente que uno de las grandes dimensiones contengan 4 o 5 productos diferentes en distintos puntos de su recorrido para su entrega terminal de recepción o en estaciones intermediarias ubicadas a lo largo de la ruta. ¿Ok? Si bien escarbamos, ¿verdad? Y vamos a extraer el petróleo y el gas, pero vamos a llegar a una estación, igual como lo platicó Marco Alejandro, ¿verdad? Llega a una estación para poder repartir y hacer la separación del mismo producto. Gas, petróleo, ¿verdad? Todo esto. A ver, dejé acepto. Ok, ¿vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, maestro, adelante. muy bien. A ver, ¿quién no? Luis Enrique, Sí, maestro. ¿puedes leer esta diapositiva? Sí, adelante. Refinado del petróleo. El refinado del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales. De acuerdo con este objetivo en general, estos procesos se realizan juntos en una refinería. La refinería es donde se trata el petróleo para extraer fracciones comerciales. El petróleo es una mezcla de diferentes hidrocarburos que debe someterse a una serie de diferentes tratamientos para poder ser utilizada en los motores de combustión y en las diversas ramas de la industria. Muy a menudo, la calidad del crudo es altamente dependiente de su origen. De acuerdo a su origen, color, viscosidad, su contenido de azufre, el punto de fluidez o su contenido de minerales varían. Por lo tanto, las refinerías tienen en cuenta estos factores. Una refinería debe ser diseñada para manejar una amplia gama de crudos. Por supuesto, hay refinerías diseñadas para procesar solamente un único crudo.
Pero estos son casos especiales donde el recurso bruto estimado es muy importante. ¿Hasta ahí, Muy maestro? bien. Excelente. A ver, que anoto, Luis Enrique. Listo. Muy bien. Si bien ya estamos hablando de las refinerías, donde se va a tratar lo que es el petróleo, ¿ok? ¿Para qué? Pues para sus diferentes procesos, ¿verdad? Que para gasolina, diésel, en fin, todo este tipo de tratamientos que más adelante igual vemos, ¿ok? Y volvemos a lo mismo. Cada yacimiento es diferente, por ende el producto va a ser diferente, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que aunque el mismo yacimiento se encuentra, un yacimiento, si bien lo vimos, ahí van a caer las algas, van a caer los fósiles, entre otras cosas, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si bien podemos tener estos mismos recursos, ¿ok? En un yacimiento y en esa misma región hay otro yacimiento, ¿verdad? Va a ser diferente, inclusive, si bien su contenido minerales y de todo va a ser lo mismo porque estamos en la misma región, ¿ok? Pero también va a influir el tamaño del yacimiento. ¿Y esto cómo lo podemos distinguir fácilmente con algo que hacemos en casa? Nosotros podemos hacer un arroz en una olla y otro arroz en una olla más pequeña, ¿ok? Y va a quedar inclusive con un diferente sabor o diferente consistencia, ¿verdad? Por el mismo, en este caso, la olla. Imagínenlo ahora en el yacimiento del petróleo, ¿ok? Es un yacimiento más grande que el otro, están en la misma región, pero la misma temperatura, el mismo tamaño, va a generar diferente el proceso. Y de aquí, bueno, ya va a tener, ¿verdad? El origen de su mismo color, de su viscosidad, de sus minerales, de sus fluidos, va a ser todo muy diferente. Entonces, ya este petróleo se saca y se lleva a las refinerías para ya realizar diferentes procesos, ¿ok? Y así convertirlo en un producto consumible. ¿Vamos entendiendo esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Veamos quién más le falta participación. ¿Alguien que no haya leído para darle la participación? Yo, Adelante, Rocío. no, Navarro. Carmen. Adelante, Carmen. Distribución del petróleo. El destino final del petróleo y sus derivados es el consumidor final. En el proceso intervienen distribuidores mayoristas y minoristas y se emplean todos los medios posibles para el transporte y venta. Se agrupa bajo esos vocablos las operaciones finales, pero no las más delicadas, de la industria petrolífera, que consisten en transportar los productos sólidos de la refinería, almacenarlos en depósitos y puntos de venta, y por último expenderlos a los clientes gracias a una red de comercialización que cubre el conjunto del territorio. Ciertos servidos directamente de las refinerías, así es como una central eléctrica recibirá su fuel oil directamente por oleoductos o cisternas, pero por regla general, la distribución exige un despliegue de medios múltiple en función de la distinta variedad de necesidades de los clientes, y no solo por los productos en sí mismos, sino también por los servicios accesorios a la venta. En estas condiciones, las inversiones y los gastos operacionales de distribución son mucho más elevados que los de una refinería. Ok, bueno, aquí ya vamos a tener la distribución del mismo petróleo. Ok, ¿cómo lo vamos a distribuir? Hay dos, ok, no se la compliquen mucho. Es a base de cisternas, que son contenedores, y la otra por tuberías. Ok, normalmente en esta zona
¿verdad? De México, utilizamos lo que es la tubería que bien nos ven de Estados Unidos, ¿ok? Para distribuir ya sea petróleo o gas. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan sobre estos temas? Profe, Mande. haciendo alusión al tema y algo de la tarea. Ujú. Hablaba aquí también del gas natural en el tema. Según la tarea y la información que recabé por ahí, decía que el gas natural es conectado y llega a los hogares o a los diferentes lugares por líneas. La pregunta es si este gas natural también se extrae, se procesa, se pone en algún recipiente para de ahí conectarse o viene directamente ya con conexiones internas bajo la tierra. No, tiene que tener un proceso, ¿verdad? ¿Por Sí. qué? Porque al final de cuentas, inclusive este tipo de gas que viene siendo, o sea, sí es natural, como lo dice en su nombre, ¿verdad? No lleva tanto un proceso como lo que es el gas licuado, ¿ok? Pero hay que entender que al final de cuentas, este tipo de gas pudiera llegar a ser tóxico si lo manejamos directamente como viene. Entonces, lleva un proceso, ¿ok? Por esto mismo, y se le añaden incluso otros tipos de gases, ¿verdad? Porque hay veces en que el mismo gas no tiene ni siquiera olor, como ustedes lo han visto, ¿verdad? No tiene un olor, pero si ustedes inclusive le añaden, ¿verdad? Olor al gas, para que te des cuenta si hay alguna fuga o hay otras cosas. No, a lo que entiendo, ¿verdad? Con tu pregunta es, si viene directamente del petróleo hacia del yacimiento hacia nuestras casas, esa me imagino que es tu pregunta, ¿verdad? Está en Yo me mi... imagino que es como el agua, ¿no, profe? Cuenta, el agua es natural, pero como el agua de garrafón, o sea, se purifica para que pueda llegar a tu casa. O sea, ese es el tratamiento que se le da nomás al gas natural. Exactamente. Se le da un tipo de tratamiento, ¿verdad? Les digo, porque inclusive puede tener productos tóxicos o nocivos para la salud, ¿verdad? No es un proceso como lo que es el gas LP o el licuado de petróleo, ¿verdad? Pero tiene que llevar dicho proceso. Ok. Sí, gracias, maestro. ¿Alguna otra duda, pregunta, queja o sugerencia? ¿Ninguna? Muy bien. Voy a pasar el segundo pase de lista. Ok, empezamos. Jesús Alejandro. Aquí estoy, presente. Muy bien. Rocío. Ok. José Barajas. Gerardo, Giovanni. Carmen. Presente. Muy bien. Edwin. Ok. Víctor. Presente, profe. Fernando. Presente. Muy bien. Presente. Luis Alviso. Luis Alviso. Andaba por aquí, ¿no? Edgar. Presente. Muy bien. Edgar. Pedro. Juan Miguel. Juan Miguel. Alan Leal. Isaí. Isaí por aquí andaba, ¿no? Carlos Alberto. Presente, profe, aquí estoy. Alan Leal. Presente. Edwin. Presente, Alan Leal. Sí, Presente yo, Carlos Alberto. Carlos Alberto, muy bien. Rogelio.
Josué, Rigoberto, Jimmy, Luis Enrique, Juan Manuel. Presente, Juan Manuel. Presente. Luis Enrique y Juan Manuel, ¿dónde está? Ah, ok, ya te vi. Sara. Presente. Ujú. Juan Manuel, presente. ¿Listo? Josué Gregorio, presente. Gregorio. Muy bien. Pablo Salinas. Presente, Pablo Salinas. Ok. Marco Alejandro. Marco Alejandro, ya te vi. Presente. Josué, listo, Josué. Y listo. Ya están. Gracias. Profe, si escucho de presente. Sí, Edwin. Profe, falté yo. Rigoberto. Ok. Ok. Presente. Listo, Rigoberto. Soy Juan Manuel, ¿sí me notó? Jimmy, sí, Juan Manuel, sí. Jimmy, ya te... Muy bien. Excelente. Vamos a... Era Juan Manuel, ¿sí me notó? Sí. ¿Listo, Juan Manuel? Muy bien, vamos ahora Ok, está bien. con la otra clase. Ok, la otra clase era de... Era geología. Estoy en clases. Bueno, te pegas. A ver, vamos a abrirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Listo, aquí está. Y geología. Básicamente lo que vimos anteriormente, ¿verdad? El yacimiento de la tubería y el proceso, ¿ok? Es quitar las impurezas también del petróleo, ¿ok? O del gas, ya sea el petróleo y el gas, es casi lo mismo del yacimiento, es quitar inclusive las impurezas. Para poder, ya haces la trata del petróleo o del gas y así poder llegar al consumidor. Aquí son dos temas que vamos a ver y uno es el origen inorgánico y el otro es el orgánico. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué horas son? Ok, 5 para las 2. Ok, ¿les parece si 5 minutos de descanso para que no se me vayan a cansar de la vista? ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, profe. Sí, para que no estén tan, si bien es corrido, ¿verdad? Para que no se me vayan a cansar de la vista. 5 minutitos, ahorita a las 2, continuamos la clase. Profe, Mande. soy Juan Manuel, lo que iba a decir, ahorita tengo que entrar a trabajar y pues ya no puedo seguir en su clase, como quiera estoy pendiente del classroom y de las tareas. Ok. Sí, es que ahorita entro a las 2 a trabajar. No hay problema, ¿verdad? Sí te voy a encargar que nada más mires el video donde te quedaste, porque al final de cuentas de aquí voy a sacarlo del examen. Ah, ok, no, sí está perfectamente, como quiera estoy pendiente ahí de los videos que sube y las tareas, ¿verdad? Ok. Sí, está muy bien, muchas gracias. Pues nada.
Muy bien, continuamos. Continuamos con la Ok. clase. A ver, ahora nos toca de geología. Origen inorgánico del petróleo. La hipótesis del origen inorgánico del petróleo sostiene que el petróleo natural se forma a partir del metano en las condiciones termodinámicas del manto superior. Las primeras hipótesis abiogenéticas fueron a ver, déjenme pongo los lentes porque fueron propuestas en el siglo XIX por el químico ruso Dmitry Mendeleev y el químico francés Marcelin Berthelot. La hipótesis sobre el origen orgánico del petróleo fue propuesta inicialmente por el erudito ruso Mikhail Lomonosov. ¿Okay? La hipótesis abiótica perdió terreno ante la evidencia del origen biológico del petróleo, como por ejemplo los biomarcadores isotópicos a mitad del siglo XX. Resurgieron por la labor de varios científicos soviéticos y occidentales, entre ellos el físico Thomas Gold de la Universidad Cornell. Si bien no se considera que sea imposible la formación del petróleo a partir de ese origen, las evidencias demuestran que la práctica totalidad del petróleo extraído o que esté al alcance de los medios de perforación actuales es el origen biológico. A ver, aceptar, listo. La ubicuidad de los hidrocarburos en el sistema solar se toma como evidencia de que puede que haya mucho más petróleo en la Tierra de lo que se piensa. Y ese petróleo puede tener origen en la inmigración de los fluidos carboníferos hacia regiones superiores del manto. ¿Ok? En este caso, bueno, se decía que era inorgánico, se demuestra que sí, se tiene todavía este pensamiento, ¿ok? Como también se dice que si bien los estudios han hecho lo que es grandes descubrimientos de yacimientos, se dice que todavía hay más en lo que es en la Tierra, ¿verdad? En este planeta, ¿ok? Inclusive se ha visto que los fluidos de petróleo salen de lo que es de la Tierra, porque al final de cuentas, pues imagínenlo como esa burbuja que está ahí debajo de la Tierra, ¿verdad? Y como todo busca salida, ¿ok? Por la misma presión de los hidrocarburos. ¿Ok? Esto, ¿verdad? Si bien tenemos aquí el depósito, ¿verdad? Como pueden ver, los mantos, ¿ok? Vamos teniendo lo que es el yacimiento del mismo petróleo. Admitir. ¿Quién me ayuda con el siguiente diapositiva? Alguien que no haya leído para ponerle la participación. Yo, profe. Adelante. Origen orgánico del petróleo. El petróleo es uno de los hidrocarburos de origen fósil, fruto de la transformación de materia orgánica procedente de zooplancton y algas que, depositados en grandes cantidades en fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico, fueron posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. Estos hidrocarburos se pueden originar a partir de restos de plantas y microorganismos enterrados durante millones de años y sujetos a distintos procesos físicos y químicos. La transformación química, craqueo natural, debido al calor y a la presión durante la diagénesis, produce en sucesivas etapas desde betún a hidrocarburos cada vez más ligeros, líquidos y gaseosos.
Estos productos ascienden hacia la superficie por su menor densidad, gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Si se dieran las circunstancias geológicas que impiden dichos ascensos, trampas petrolíferas como rocas impermeables, estructuras anticlineales, márgenes de diapiros, salinos, etc., se transformarían entonces los yacimientos petrolíferos. ¿Tiene desactivado el micrófono, profe? Perdón. La misma, perdón. ¿Cómo se va creando esta capa, verdad? Al final de cuentas, imagínense las casas de esas de adobo, es adobe, ¿verdad? De barro, ¿verdad? Que al final de cuentas, ¿qué viene siendo? Agua, tierra y lo que viene siendo alguna planta. Muchos utilizaban inclusive el zacate, ¿ok? Para hacer esta mezcla, ¿verdad? Y creas un barro sólido, duro. Lo mismo, hagan de cuenta que es casi el mismo procedimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que cae? Bueno, mediante lo que son las algas, ¿verdad? Y lo que es el barro que hay y todos estos materiales, ¿verdad? Van creando esta capita que al final de cuentas, pues, va dando origen al yacimiento, ¿verdad? Y de ahí se va generando lo que es con la misma temperatura, ¿ok? Se va creando lo que es el petróleo, ¿verdad? Y el mismo gas, ¿verdad? El gas, pues, al final de cuentas, pues, de los mismos materiales con el que se formó, ¿verdad? Va generando este tipo de gas y de esta forma se tiene un origen del petróleo. Esto junto con las rocas y todos los materiales que se encuentran ahí. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Sí, es que de hecho, hasta la misma agua, si la pones a cierta presión y luego la dejas salir, se crea presión. Exactamente, ¿verdad? Que vendrían siendo como los gases en el petróleo abajo a cierta cantidad de presión. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica? Bueno, la roca generadora. ¿Ok? A ver. ¿Alguien que quiera participar? Yo, mister. A ver, adelante, Rocío. Ok. Dice, una roca rica en contenido de materia orgánica que, si recibe calor en un grado suficiente, genera las rocas generadoras típicas normalmente lutitas ocas contienen aproximadamente un 1% de materia orgánica y al menos 0.5% de carbono orgánico total. Si una roca generadora rica podría contener hasta 10% de materia orgánica, las rocas de origen marino pueden ser potencialmente petrolíferas, en tanto que las rocas generadoras terrestres, tales como el carbón, tienden a ser potencialmente gasíferas. La preservación de la materia orgánica sin degradación es crucial para la formación de una buena roca generadora y resulta necesario para que exista un sistema petrolero completo. En las condiciones adecuadas, las rocas generadoras también pueden ser rocas yacimientos, como sucede en los casos de los yacimientos de gas de lutita. Muy bien. Hablando un poquito de la misma roca, ¿verdad? Y su aporte en el proceso de la formación del mismo petróleo.
Ahora, vamos con la materia orgánica. Espérame, Rocío. Listo. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver, yo leo. A ver, Jesús. Dice, la materia orgánica o material orgánico, material orgánico natural, homón, es materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas, animales y productos de residuos. En el ambiente inerte. ¿Se perdió ahí, Jesús? ¿Ya nos escucha? ¿Me escucha, profe? ¿Les digo qué? A ver. ¿Termino, maestro? A ver, adelante. Jesús, se está cortando mucho, Jesús. Está cortando bastante. Sí. A ver, Luis, Enrique. Sí, la materia orgánica está formada por materia inherente y energía. Las sustancias básicas están formadas de celulosa, tanino y lignina, junto con varias otras proteínas, lípidos y azúcares. Es muy importante el movimiento de nutrientes en el medio ambiente y juega un rol en la retención del agua en la superficie del planeta Tierra. No sé si hay más. No, está bien, hasta ahí. Excelente. Bueno, parte de la formación, ¿verdad? De esto mismo va a ser el material, ¿ok? Y en este caso va a ser las plantas y los animales que estuvieron, ¿verdad? Por eso inclusive se dice que es el fósil, ¿verdad? Fósil, estamos hablando de seres que ya están muertos, ¿verdad? Entonces, todo esto va a caer a la generación del mismo petróleo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El mismo yacimiento va a depender mucho, ¿verdad? De los materiales con los que se encuentran. ¿Ok? Si bien, y véanlo, si nos vamos al área marítima, ¿ok? Al área marítima. En el Golfo de México se maneja un tipo de alga. Para empezar, hay cientos de tipos de alga, ¿ok? Se manejan ciertos animales, ¿verdad? Vamos a decir los pescados, ¿ok? Ciertos peces que se manejan nada más en lo que es el Golfo de México. Estos mismos componentes o estos mismos materiales orgánicos no son los mismos que en el Pacífico, ¿ok? Tanto el agua, las sales, los minerales, como los animales y la misma alga, ¿ok? Que vuelvo a lo mismo, hay mucha diversidad en cuestión a las algas marinas, ¿ok? Van a ser estos los componentes que me van a generar el final de cuentas los yacimientos y el mismo petróleo, ¿ok? Por eso volvemos a lo mismo, ¿ok? Cada yacimiento es diferente uno al otro. Si bien el compuesto, ¿verdad? De un yacimiento puede ser más, puede tener, digamos, más minerales que en otro yacimiento y se debe a sus componentes, ¿ok? Esto sí tiene que quedar en claro, ¿verdad? Porque los mismos yacimientos nos dice que no pueden ser iguales unos que otros. Inclusive pueden estar en la misma región, ¿ok? Pero aún así por X o Y razón no va a ser igual un yacimiento que el otro. E inclusive cambian los colores del mismo producto. Y los comentaba anteriormente, en la clase anterior, tuve la oportunidad de andar por la región de Zacatecas, y allá es la gasolina, ¿verdad? Hablando de la verde, de la gasolina más comercial, la de 89 De la verde.
Ujú. Entonces, para nosotros aquí nos aparece amarilla, ¿verdad? Para aquella región es como Medio roja. café a veces. Sí, exactamente. Todo así cafecita. Entonces, dice, no, es que la gasolina de allá es mala, ¿verdad? Hasta tiene color diferente. No, no tiene color diferente. No es que sea un color diferente y por ser de color diferente va a ser mala. No, Es que por lo general siempre se piensa que si está verde está mejor, no se mira mejor. exactamente. Le queremos verla inclusive más amarillito, más transparente, pero todo eso va a depender del mismo yacimiento y de los mismos materiales con que se formó el producto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. A ver, deje admito aquí. Alguien aquí, de que borro esto porque alguien aquí rayó. Muy bien. Y vamos a decirlo que es el esquema del subsuelo. ¿Ok? Que si bien se los había comentado anteriormente, bueno, ¿cómo se llama? E incluso la Tierra tiene una temperatura. ¿Ok? Tenemos lo que es la materia orgánica y cómo va bajando, ¿verdad? Todas estas propiedades que al final de cuentas se tiene, ¿verdad? Al final de cuentas la Tierra absorbe todos estos propiedades que genera la planta, que generan los animales, que generamos todo, ¿ok? Y lo va obteniendo. Otra de las cosas, ¿verdad? Cómo se va generando la temperatura, ¿ok? Nosotros tenemos una temperatura, se puede decir, cero, ¿ok? Y nuestra temperatura a nivel de tierra va a depender mucho de lo que es el sol. ¿Okay? Se dice que se dice el sol es el que controla nuestra temperatura en lo que es en la superficie. Pero la misma tierra, ¿verdad? La misma tierra dentro tiene un núcleo, ¿verdad? Y este núcleo va generando un calor hacia llegar a la superficie. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde vayamos escarbando, ¿verdad? Nosotros podemos ir escarbando y vamos a ir adquiriendo una temperatura. Como se los comentaba la clase anterior, vamos adquiriendo una temperatura de la misma tierra. ¿Ok? Como quiera, esto lo tienen ustedes que ver en la clase de geotérmica. Creo que se llama la materia geotérmica. ¿Ok? Que ya después de ahí van a para lo que es la energía alterna, ¿ok? Cómo funciona y cómo podemos generar inclusive mediante la geotérmica energía alterna. Otra de las energías que se mira mucho, ¿verdad? Como nuevas, como lo que es energía alterna, valga la redundancia, ¿ok? Deje borro esto. Ahora las rocas orgánicas. A ver, alguien, a ver, ¿a quién le damos participación? A mi profe. A ver. Carmen, adelante, Carmen. Roca orgánica. Las rocas orgánicas son rocas sedimentarias formadas por depósitos fundamentalmente de origen orgánico, es decir, los restos de los organismos vivos. Rocas típicamente orgánicas son la creta, el carbón, el coral, el petróleo y la turba. En caso especial es el de la caliza, roca que puede aparecer
por precipitación química, pero que en su mayoría es producto de la acción de los seres vivos. El carbonato cálcico es parte del material biológico de la mayoría de los seres vivos. Forma sus partes duras. La fosilización de los restos de estos seres vivos forma la roca caliza. En los últimos tiempos se ha demostrado la importancia del alga unicelular Emiliana Uxley en la síntesis del carbono, mostrando cómo el CO2 de la atmósfera se fija en los seres vivos y cómo la vida ha ejercido un papel decisivo en la formación de la atmósfera y del relieve de la Tierra. Esa es la roca orgánica. Muchas gracias, Carmen. Ok. Básicamente, el mismo ser vivo, ¿verdad? Que generamos, ¿verdad? Ahí, al momento incluso de un animal se entierra, ¿verdad? Y va creando al final de cuentas este tipo de material que inclusive va ayudando a la misma generación, ¿verdad? Del origen, ¿verdad? De un yacimiento. Si no, igual tenemos otros tipos de rocas como lo que es el carbón, ¿verdad? Normalmente el que nosotros consumimos es el carbón de mezquite para lo que es la carnita asada. Y hoy que es sábado se tiene que prender el asador, pero bueno, ese es tema aparte. También, ¿verdad? Tenemos lo que es el mineral como carbón y esto nos va a ayudar a generar, ¿verdad? Con las propiedades que tenga. Bueno, lo que viene siendo la generación del mismo. Ahora. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Disculpe la tardanza por conectarme, pero es que acabo de llegar a mi casa y no tenía internet. Ok, no hay problema, Edgar. Ok. Muy bien. Gracias. Ya que llegando y luego leyendo, Edgar, para que tengas participación. Me parece bien, profe, no hay problema. Dice, evolución de la materia orgánica. A través de la fotosíntesis, las plantas transforman la energía lumínica en energía química. Posteriormente, esta energía se utiliza para la síntesis de compuestos orgánicos a partir del CO2 atmosférico. De esta manera, comienza el ciclo del carbono en la naturaleza, construyendo los tejidos orgánicos vegetales. Las plantas al morir quedan en la superficie del suelo, donde comienzan a sufrir una serie de transformación que degradan los tejidos. La fotosíntesis es un proceso fuertemente reductor, por lo que los compuestos orgánicos que se generan y que constituyen en los tejidos vegetales, al morir la planta, se degradan principalmente por vía oxidativa. Estos procesos de degradación pueden ser totales, mineralización, dando lugar a formar inorgánicos de los constituyentes de la materia orgánica, CO2 y elementos minerales. No obstante, los productos intermedios pueden sufrir transformación química y reagrupación, dando lugar a la materia húmica que se une a las sustancias no humificables derivadas de las plantas. Muy bien, gracias, Edgar. Tenemos que entender la importancia, ¿ok? La importancia de las plantas en el mundo, ¿ok? Plantas, árboles que generan esto, ¿verdad? La fotosíntesis. ¿Okay? Una de las principales funciones de una planta es transformar el dióxido de carbono
¿ok? Este dióxido de carbono, que es el que generamos por los gases, nosotros mismos, ¿verdad? Entre otros. ¿Ok? Lo que hace la planta es transformar este dióxido de carbono, ¿verdad? En oxígeno. ¿Ok? Esto es importante para la vida de cualquier ser vivo en el planeta. ¿Ok? Un ciclo que nosotros... Pero se dice que las plantas de la superficie terrestre no producen tanto oxígeno como el plancton del agua, que casi todo el oxígeno proviene del agua, de los animales y de los procesos que hacen en el agua. Exactamente. Incluso es en cuestión a propiedades, las algas son más ricas en cuestión a minerales y vitaminas y todo esto, ¿verdad? Obviamente ahí por la diversidad que tiene lo que es ahí a su alrededor, ¿ok? Pero es un proceso, ¿verdad? Que al final de cuentas necesitamos, ¿verdad? Como seres humanos para poder generar. Ahora, si bien como cualquier objeto en la Tierra tiende a, ¿cómo se llama? A dar su ciclo de vida, como lo es el ser humano, como lo es un animal cualquiera, como lo es una planta, todo tiene un ciclo de vida. Al momento también de las plantas, ¿ok? Tienen un ciclo de vida que va a terminar, y en este caso la tierra es lo que hace la absorción de estos minerales que vamos a obtener. ¿Ok? La misma tierra absorbe. Ustedes cortan, ¿verdad? Se seca, ¿verdad? Se va a secar en la planta. Estamos hablando en este caso de las plantas. Al final de cuentas, la misma tierra absorbe todos los nutrientes, ¿ok? De la planta, y ustedes lo van a ver que se seca la planta, se seca, pero ya con todos los nutrientes dentro de la tierra. Entonces, este es La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exactamente, ¿verdad? Nos transformamos. Exactamente, simplemente nos vamos transformando, ¿ok? Se va transformando esto y pasa a otro proceso, ¿verdad? Entonces, la importancia de las plantas, y no nada más hablamos, ¿verdad? Y este mismo proceso, ¿verdad? Tanto de las plantas, ¿verdad? Ya sean terrestres o marítimas, va a lo mismo, ¿verdad? Va hacia la misma tierra, y esta se vuelve rica en minerales, se vuelve rica, pues básicamente en minerales, ¿verdad? No le busquemos tantos pies al gato. ¿Sí van quedando entendido todo esto? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, mírenlo como esta forma, ¿verdad? Al final de cuentas, todo, ¿verdad? No deja de ser una planta como una antena. Una antena para que todo lo que reciba del exterior, ¿verdad? ¿A dónde va a caer? Hacia el suelo. ¿Ok? Todas las propiedades como el oxígeno, todas las propiedades como sus vitaminas, lo que le lleguemos a dar, e incluso en la misma agua, ¿verdad? Lo va dando hacia la tierra. ¿Ok? Apagué la cámara porque luego se trae un poquito el zoom, entonces para que corra mejor. ¿Sí queda entendido lo que es estos temas que acabamos de ver tanto en procesos de petróleo como en geología? Sí. ¿Ok? Sí, Entonces, está bien. es esto, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que es geología, en esta clase que acabamos de ver, la importancia de los materiales, ¿verdad? Que dan origen al final de cuentas o que influyen en lo que es el petróleo. ¿Ok? No nada más el de que, salió, ahí hay petróleo, pero ¿de dónde proviene o por qué proviene?
¿verdad? Al final de cuentas. Pero entonces, al final de cuentas, profe, sí tiene que haber un petróleo que usted diga, este petróleo es premium, es de las mejores calidades que puede haber. ¿Sí hay así o cómo es? La diferencia solamente es en lo que hay en los yacimientos. Ok. Profe, Hablamos. yo siento que debe de haber, sí, adelante, adelante. Adelante. Ok, yo siento que sí manejaba usted que dependiendo de los materiales, el lugar, etcétera, era el producto que íbamos a obtener. Pero yo siento que ya al obtener ese producto se estandariza ciertos parámetros en los que se toman en cuenta para explotar ese crudo y lógico para exportarlo, etcétera. Así es. Profe, de hecho, si no mal recuerdo, de hecho, en una clase, no recuerdo en qué clase, nos decían que en la parte de México hay diferentes tipos de petróleos. Que yo recuerdo es el Altamira, no recuerdo si es Maya o Peninsular, no recuerdo. Si no sé si mis compañeros recuerdan eso que vimos en una clase, así como, ya tiene rato de eso, Es una que se clasifican. por grados API. Es una clasificación grados API. Altamira, Maya y no recuerdo ¿verdad? el otro nombre. Aquí en México, bueno, vamos por partes. Primero, ¿verdad? Hay un petróleo premium. O sea, básicamente, imagínense en esto, es una cosecha, ¿verdad? Obviamente va a haber un yacimiento, ¿ok? Que es el rico en minerales, ¿ok? El rico en su petróleo. Ahora estamos hablando de lo que es los minerales. Al momento de su extracción, podemos obtener vamos a decirlo de esta forma, un petróleo premium, ¿ok? Un petróleo premium, que al final de cuentas es petróleo, ¿verdad? Entonces, depende también del yacimiento, es del material que nosotros podemos sacar y sus derivados de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces vamos a tener algo de calidad, también podemos decirlo. Si bien el procedimiento va a ser casi el mismo para todos, pero podemos utilizar, en este caso, el petróleo, bueno, para un plástico con mejores riquezas, ¿verdad? O inclusive no tanto en la gasolina, porque en la gasolina básicamente es el mismo proceso, ¿verdad? De quitar impurezas, ¿verdad? De quitar las impurezas para dejarlos en un líquido combustible, ¿verdad? Pero si bien tenemos los residuos, los residuos al final de cuentas, ¿en qué los utilizamos? En plásticos, en otros productos, ¿verdad? Y estos mismos productos pueden ser para otro tipo de calidad. Entonces, esa es una que alguien mencionaba, Juan Miguel, creo. La otra, México sí tiene diferentes yacimientos, ¿verdad? Inclusive en Tampico hay uno, ¿verdad? Si es a lo que entendí con la pregunta. En Campeche hay otro, ¿verdad? Aquí en Matamoros, bueno, en lo que es el puerto Mezquital se encontró otro, entonces sí tenemos suficiente yacimientos de petróleo, ¿verdad? No se ha explotado como se debería, es la realidad de todo, no se explota como se debería. Y algo que sí tiene lo que es el Golfo de México es esta diversidad, que a pesar de que no es tan grande en cuestión a territorio marítimo, no es tanto como lo es un océano, ¿verdad? Pero sí hay mucha diversidad en y es, vamos a decirlo, rico en esta zona petrolífera. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, profe, sí. Esa era mi pregunta, mi duda. Ok. ¿Alguna otra pregunta con toda confianza? Profe, yo me refería a que independientemente aquí al interior de nuestro país o en el extranjero,
cuando se busca el producto, debe ser un producto que reúna las características de un petróleo ideal, por así decirlo, independientemente sea más rico en minerales o menos rico, pero que reúna las características generales de un producto ideal para ser exportado. Ok, ya más o menos entendí. Aquí, ¿verdad? Básicamente ya va a ser el proceso, ¿ok? El proceso de la trata del petróleo y todos tienen que seguir un armamento, ¿ok? Un estándar de calidad, ¿ok? Este producto tiene que ser con este estándar y les voy a poner un ejemplo. Viene lo que es el ISO 9001, ¿verdad? Que se refiere a estándares de calidad y cualquier producto que yo venda tiene que tener esta normatividad de calidad, ¿ok? Para poderse transportar, consumir, vender, ¿verdad? Y todo tiene que ser a base de normamentos, que ustedes, ¿verdad? Di una clase inclusive de esta, hace un mes atrás, 2 meses, que era el de la normatividad, ¿ok? Y que básicamente se sigue con los estándares europeos, que son los que básicamente imponen, ¿verdad? Los estándares, pero todo debe de seguir un protocolo para su distribución, su consumo y todo, ¿ok? No sé si por ahí va la pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, hay mucha búsqueda, hay todavía mucho petróleo para alcanzar, obviamente, ¿verdad? Que no hemos entrado todavía a fondo, porque también, si bien estamos hablando de la localización, de los componentes y todo, no hemos hablado de la otra parte, que viene siendo lo que es las consecuencias del petróleo, ¿ok? Se buscan otras energías alternas, ¿ok? Que su misma carrera así lo manejan también, que es ingenieros petroleros y de energías alternas, ¿ok? Pero principalmente a nivel mundial lo que nos mueve es el petróleo, ¿ok? Todos sus productos, gasolina, diésel, plástico, gas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer el origen, tenemos que conocer el por qué y el cómo, ¿ok? Teniendo ustedes cimentadas las bases, ustedes pueden trabajar sobre este mismo producto, ¿verdad? Y ya de ahí dedicarse a una rama. La trata, la extracción, la manipulación, entre otros, ¿verdad? Que su carrera los va a llevar acorde a eso. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con toda confianza. Aquí estamos para preguntar. Profe, disculpe que sea insistente, pero yo realmente requiero aprender de esto. Sé que de por sí que la modalidad no da para más, pero en mi trabajo sí requiero de aprenderle más de esto. Me regreso un poquito a la clase anterior. Hablábamos de que la perforación es como si fuese un rotomartillo, un taladro que va perforando. Quiero imaginarme que a la par de él va un conducto, porque usted decía que al llegar al fondo, ya por la misma presión que se genera al aperturar un orificio, sale el crudo, el petróleo. Entonces, al aperturar con la broca va adherido a él algún conducto que por ahí mismo salga. Ok, se va escarbando, ok, y se va poniendo una línea, ok, tampoco, porque si no ponemos esta línea, ¿verdad? Obviamente se va escarbando, se va poniendo la línea, porque si no, imagínate, el caos que se hace, empieza a fracturar toda la tierra e inclusive puede
contaminar la tierra, echar a perder todo un proyecto. Entonces, se va taladrando, se va entubando, ¿ok? Porque si no, lo que estamos haciendo con esta perforación es que se haga un ducto de salida, ¿verdad? Un escape para el mismo yacimiento, ¿ok? Y puedas tener nosotros direccionados, ¿verdad? Porque si no estamos direccionados, hagan de cuenta que ustedes, y los podemos hacer, ¿verdad? Ustedes van escarbando un pozo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pozo si se llena de agua? Se va deslavando, ¿verdad? Alrededor, ¿verdad? Se va, ¿cómo se llama? Deslavando lo que es la tierra, ¿verdad? Desgastando. Hay un desgaste, en este caso, porque al final de cuentas el petróleo es líquido y junto con los gases que también tienen propiedades líquidas, ¿ok? Va desgastando la tierra e inclusive puedes destruir un yacimiento. Entonces, por eso se busca que al momento de taladrar se vaya entubando, para al momento de llegar ya no afectes lo que es la tierra, sino creaste un camino de salida, ¿verdad? Y de esta forma proteges también el yacimiento. Ok, entonces quiero entender que cuando, por decirse, hay yacimientos en el mar, se hace ese procedimental y de repente sucede algún accidente que la mancha del crudo llega a la superficie en el agua, puede ser en base a algún accidente en ese proceso. Exactamente. Aquí hubo un problema de perforación, ¿ok? Y es cuando normalmente salen estos tipos de manchas, ¿verdad? Puede ser también, sale un poquito porque obviamente estás taladrando y es mucha la presión, hay un pequeño, vamos a decir, un pequeño margen de, Un también brote, de salpicadura, vamos a decirlo así, que se trata de evitar al 100%, pero es algo a mucha presión, entonces también, ¿verdad? Pero se busca esto, ¿verdad? La misma penetración y que esta penetración nosotros básicamente es darle un canal de salida hacia el petróleo. ¿Ok? Muy bien. Disipada mi duda, maestro. Gracias y disculpe No hay ningún problema, al contrario. Profe, Mande. y con la cementación, no siempre se cementa o a veces se cementa y a veces se pone tubería o cómo se le hace ahí. De preferencia, es tubería. ¿Ok? Debemos de manejar lo que es la tubería principalmente. ¿Ok? Tiene que tener un tubo, ¿verdad? Para que este tubo, ¿verdad? Tener un control. Por eso hablábamos inclusive de los tipos de tubos anteriormente y el más utilizado, el acero. ¿Ok? Principalmente es por su costo. ¿Ok? Y su alta resistencia a grandes presiones. ¿Ok? Por eso se busca entubar, básicamente. Entonces, se utilizan lo que es tubo. Ya lo demás sería para protección del mismo tubo. No sé si queda, si me doy a entender. ¿Se ha apagado el micrófono? Sí. Ok. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ninguna? ¿Con toda confianza? Sí, yo le iba a comentar con respecto a lo que le dije en la clase pasada de mi nombre. Ya hablé con la universidad y creo que ya corrigieron el error. Muy de que bien. estaba mi nombre equivocado en el Classroom. Ah, ok. Muy Creo que bien. ya corrigieron ahí el error, ya está de forma correcta.
Ok. Como quiera, a ver, ya que te pongo aquí como nota. Jesús, Alexander, Sí. apellidos, Martínez. Martínez Martín, Hernández. Martínez, Martínez Hernández. ok. Pero ya, creo que ya está corregido. Muy bien. Sí, nada más para tenerlo aquí de nota por si hay algún percance, bueno, ya estar preparados para cualquier contingencia que se presente. Sí, gracias. Gracias, profe. Muy bien. En este caso, ¿verdad? Vamos a dar por terminada la clase. En lo que es en el transcurso de la tarde voy a subirles este mismo video y una tarea. Les voy a poner una tarea simple de conceptos. ¿Ok? Igual. Lo tienen hasta el viernes para enviarlo. Sus trabajos no los he revisado, ¿ok? Porque los reviso el día domingo. Entonces, ya sí agarro todos los trabajos y tranquilamente, bueno, ya en la comodidad de mi sofá, ya agarro la tablet y ya empiezo a revisarlos. No les pongo calificación en lo que es el Classroom, ¿ok? ¿Por qué? Porque luego me dicen, profe, porque a él le puso y a él no, y que yo sí lo hice y lo hice mejor, ¿ok? Yo los anoto en lo que es mi listado, ¿ok? Y ahí los voy revisando, ¿ok? Eso es para que tengan en cuenta esto, ¿ok? Por eso les menciono ahorita, no he revisado sus trabajos porque el domingo, ya que no tengo clases, ya agarro la tablet y me pongo ahí en mi sofá y ya me pongo a revisarlos y ya anotándolos en mi lista, ¿ok? Profe, el trabajo cuenta igual si es a mano o es a computadora, ¿verdad? Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Si ustedes me lo hacen a mano o computadora, ok. es lo mismo, ¿verdad? Yo entiendo que hay algunos que no tienen computadora, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿cómo lo hago? A mano, no hay ningún problema, ¿verdad? Si hacen en computadora, bueno, en computadora, ¿verdad? Obviamente que sea en PDF, ¿ok? Con su nombre. Si no viene en PDF, o les voy a tener que quitar puntos de entrega, ¿ok? Porque como requisito es tenerlos en PDF. Si es en el cuaderno, con la simple foto, ¿verdad? Que le tomaron y la subieron, no hay ningún problema. Ahí no, ahí nada más a mano y con su nombre, obviamente nada más en la parte de arriba de su trabajo, su nombre. ¿Mande? Entonces, Profe, en Word no se puede mandar. No, lo quiero en PDF. ok, está bueno, profe, porque yo subí en PowerPoint. Déjenme los convierto a PDF ahorita. Sí, Sí, pero voy a hacer lo mismo. Igual lo había enviado en Word y ahorita lo reenvío en PDF entonces. Ahí en PDF, por favor, porque en Word, en PDF es más fácil la lectura y pesa menos, es más fácil de subir, tiene mejores beneficios, ¿verdad? Que en Word. Y no es editable. Esa es otra de las cosas. Entonces, Ahí da la opción el Word, ¿no? De convertir a PDF. así es. Ahí sí saben esa, ¿verdad? Sí les dije esa opción. Sí, ahí mismo está la opción. Sí les dije cómo transformarlo a PDF o no. No, profe, yo no supe, yo lo que hice fue escanearlos y luego lo abrí como PDF. Cuando vas a guardar el archivo, ahí te aparece guardar como, ya nomás le das ahí y ahí te aparece en PDF y ya se guarda en PDF directo. Así es. ¿Verdad? Bueno, para aquellos que no, ¿verdad? Rapidito, antes de que no vaya a ser la... Ok. A ver, tengo aquí un archivo. Pues yo también lo subí en Word, lo subí mal, creo. Lo Súbanlo puedo en reenviar, ¿verdad? Sí, súbanlo en PDF. Ok. Ejemplo de este. Aquí tengo un archivo. Le envío uno en PDF, profe. Ahí, chéquenlo.
Aquí tengo un archivo. Ok, aquí en el... Profe, una duda. Yo ahorita lo voy a convertir, pero le voy a poner anular ahí, ¿verdad? Porque ya están como entregadas. Lo voy a poner anular y ahorita que la envíe me va a aparecer como tardío, no hay problema, ¿verdad? En este caso Porque la fecha era ayer. se los voy a validar como quiera. Ahí me aparece a mí O le subo los dos, ¿verdad? O sea, se queda en PowerPoint y le subo en PDF, ¿verdad? Nomás para que vea que se entregó a tiempo y me va a aparecer el PDF como tardío. Van a estar los dos archivos, uno en PowerPoint y el otro en PDF. Sí, como quiera no hay problema porque, ¿cómo se llama? Ahí me aparecen a mí la modificación de cambios. Ah, ok. Sí, porque ahorita lo voy a anular, ¿verdad? Voy a poner anular tarea y para poder subirlo otra vez y nomás subirlo en PDF. Ok, muy bien. Entonces, cuando quieran hacerlo, por ejemplo, en Word, se van a guardar como, ¿verdad? Ahí en examinar, le voy a poner. Ok, me abre esta ventanita y yo aquí donde dice tipo, documento en Word, nada más le voy a escoger PDF. Y listo, se guarda en PDF. ¿Ok? Incluso si lo quieren más, ¿cómo se llama? Para que pese menos, pueden escoger tamaño mínimo. Inclusive ahorra espacio y es más fácil de subir. Ya nada más le dan clic en guardar. ¿Ok? Ah, ok, porque yo lo que hice fue, como no sabía cómo convertirlo, yo lo escaneé y luego ya cuando lo estaba escaneando luego se convierte a PDF, pero es copia. No pasa nada. Si me lo mandan mientras sea en PDF. Ah, ok, como quiera ahorita ya supe cómo convertirlo, no sé si quiera que le anule el otro y le mando el pero más así como tarea retardada. Pero sí lo subiste como PDF, ¿no? Sí, el primero sí, pero cuánto fue escaneado, o sea, lo hice en Word, lo imprimí y luego lo escaneé. No hay problema, ¿verdad? Sigue siendo el mismo trabajo. Ok, gracias. Bueno, para terminar la clase, le doy el último pase de lista, son 3, acuérdense. Y ya que si escucharon su nombre, se pueden retirar sin ningún problema, ¿ok? Es Jesús Alexander. Presente. Muy bien. Rocío. Rocío, José Barajas. Gerardo Giovanni. Carmen. Presente. Edwin. Víctor. Presente. Fernando. Presente. Ok. Luis Alviso. Presente. Edgar. Muy bien. Pedro. Juan Miguel. Juan Miguel. Alan Leal. Presente, profe. Ok, Juan Miguel. Alan Leal. Presente, Alan Leal. Isaí. Presente, Alan Leal. Presente, profe. Muy bien. Carlos Alberto. Presente. Rogelio. Presente, Rogelio. Muy bien. Josué. Presente. Rigoberto. Jimmy. Luis Enrique. Ok, Jimmy. Luis Enrique. Presente, maestro. Ok. Juan Manuel. Juan Manuel.
Sara, Araceli. En consulta. Pablo Salinas. Ok. Alejandro, Marco Alejandro. Presente. Muy bien. Y Juan Manuel Hernández. Muy bien. Bien, Erwin, ya estás. Ok, nos vemos. Próxima clase. Ok. Mande. Gracias. Sí. ¿Sí me escuchó, profe? Soy Sara. Sí, Sara, listo. Ok. Nos vemos próxima clase el siguiente sábado. Misma hora, 1 de la tarde. Cuídense mucho y feliz fin de Hasta la semana. próxima, profesor. Al igual. Bye bye. Vale, bye, profe. Bye, nos vemos, Marco.